Hola a todos y todas, mi nombre es Jessica Valles. El día de hoy les voy a hablar sobre algunos puntos a tener en cuenta en tanto a la procedencia e improcedencia del amparo arbitral. Si bien el arbitraje nace de la voluntad de las partes, este proceso no se debe eximir del análisis en cuanto a los derechos fundamentales que pueden ser violados en el proceso. Para ello recurrimos con excepcionalidad al amparo constitucional contra el laudo arbitral. El carácter residual de este medio impugnatorio nos ha dado lugar a una discusión sobre el mismo, sobre su naturaleza, sobre la improcedencia y procedencia del mismo. Para ello el TC nos establece que no procede cuando nos encontramos, según lo que establece el artículo 5, inciso 2 del Código Procesal Constitucional, mientras existan vías procedimentales específicas igualmente satisfactorias, como lo son el recurso de apelación y anulación. En estos casos se excluye el amparo, puesto que se procedería por medio de la anulación o la apelación. Asimismo, la ley de arbitraje nos establece ciertos puntos que son exclusivos del proceso de anulación del laudo, como por ejemplo lo establecido en su literal B del artículo 63, en el que nos dice que no procederá el amparo para la protección de derechos aun cuando estos constituyan parte del debido proceso o de la tutela procesal. También en este mismo artículo de la ya mencionada ley, en su literal A, que es improcedente el amparo para cuestionar la falta del convenio arbitral. Además, en sus literales E y F nos establece también que no procede el amparo, sino el proceso de anulación cuando estamos frente a materias en las que ha de decidirse sobre derechos fundamentales de carácter indisponible o que no están sujetas a posibilidad de negociación alguna. Asimismo, y por último, cuando se establece contra lo resuelto por el Poder Judicial en materia de impugnación del laudo. Entonces, ¿cuándo es que procede este amparo constitucional contra el laudo arbitral? Para ello considero que debemos de tener en cuenta el caso sobre la Sociedad Minera de Responsabilidad Limitada María Julia, en la que el TC establece que no se podrá declarar la improcedencia del amparo arbitral por aplicación del artículo 5, inciso 2 del Código Procesal Constitucional en los siguientes casos: cuando se invoca la vulneración directa o frontal de los precedentes vinculantes establecidos por el TC. 2. Cuando en el laudo arbitral se ha ejercido control difuso sobre una norma declarada constitucional por el Tribunal Constitucional o Poder Judicial. Y 3. Cuando el amparo se ha interpuesto por un tercero que no forma parte del convenio arbitral y se sustente en la afectación directa y manifiesta de sus derechos constitucionales a consecuencia del laudo pronunciado en dicho arbitraje. Esto es lo que nos menciona el TC y que considero debemos de tomar en cuenta para analizar la procedencia y puntos de improcedencia sobre el planteamiento de un amparo constitucional contra el laudo arbitral. Creo que mediante él se puede declarar la nulidad del laudo o parte del mismo, ordenar también la emisión de una nueva decisión que replantea la anterior o parte de la anulada, o en ningún caso la sentencia resolverá el fondo de la controversia. Muchas gracias.